Aquí sí se me cortó la grabación, discúlpame. No te la voy a poder pegar, pero eh, te decía yo, Wallace le escribe a Darwin para 1860-65, desde aquí, y Darwin estaba acá, Malasia y Darwin, en Inglaterra. A Darwin le da el patatús porque Wallace se enfermó, tuvo una especie de visión extraña y le empezó a decir que él creía que los organismos cambiaban porque originalmente un abuelito, y aquí te voy a dibujar un escarabajo, un abuelito primitivo, un escarabajo es un insecto, tiene 3 partes en su cuerpo, cabeza, tórax y abdomen, 6 patitas, sus 2 cuernitos, pero un abuelito tenía esta forma, 3 partes en su cuerpo, sus 6 patitas, sus antenitas. ¿Qué fue lo que pasó? Que con el paso de los años los organismos fueron cambiando y algunos se volvieron muy chiquitos con esas mismas 3 partes del cuerpo. Él tiene unas alas que están tapando aquí, tiene sus mismas 3 patitas, sus ojitos, sus antenitas, pero había otros que eran mucho más grandes, que tenían esas mismas 3 partes del cuerpo, pero resulta que generó un tipo cuerno de rinoceronte. Otros eran intermedios con el cuerpo más alargado, el escarabajo de la película de la momia, por ejemplo, de color verde, de color gris, de color puede ser una catarina o mariquita, como le llaman. ¿Qué sucedió? Que decía que básicamente estos escarabajos eran nietos o bisnietos del escarabajo original, pero que habían tenido que cambiar su forma para acoplarse a los cambios que tenía el ambiente, para vivir en lugares más grandes, lugares más pequeños, para alimentarse de una cosa, alimentarse de otra. Y todos habían tenido que cambiar para no morirse, para no pelearse entre sí. Casas de tamaño diferente, alimento diferente, y formaron nuevas especies. Entonces básicamente lo que decía Wallace es que todos los organismos tienden a cambiar o a modificar la forma original por otras formas nuevas. Eso es lo que le escribe Wallace a Darwin. Y entonces a Darwin le da el patatús, le da el tramafat, le da el ahí que me da, le da se me rompió mi cora, no sé cómo le dicen los chamacos. El caso es que Darwin le escribe a uno de sus amigos, al geólogo que se apellidaba Lyell, y le dice: oye, Lyell, ¿qué crees? Que me escribió un chavito, es como 30 años más joven que yo, está explicando mi teoría en menos palabras. Yo llevo un libro muy grande, no sé, 500 hojas, 300 hojas, y no puedo terminar. El caso es que Lyell le dice a Darwin: mándame un resumen de tu trabajo y yo lo expongo ante una asamblea de científicos de aquí. A eso hace Darwin, le manda las cosas, leen el trabajo de Darwin, le empiezan a aplaudir a Darwin, y Lyell dice: también hay otro señor que se llama Wallace. Obviamente el crédito se lo dan al primero. Con el paso del tiempo, Darwin escribe ya su libro, Charles Darwin escribe su libro que se llama El origen de las especies. Y ya en ese libro, él empieza a hablar acerca de unas aves que conoció en las Islas Galápagos. Todas esas aves pasaba lo mismo, tenían la misma forma del cuerpo, pero diferente tamaño. Además de eso, estas aves lo que tenían era que vivían en las diferentes islas, y poco a poquito y con el paso de las generaciones se fueron especializando para alimentarse de diferentes cosas. Resulta que estas aves se llaman pinzones. Pinzón. Darwin había viajado en un barco que se llama HMS Sabueso. Beagle es la marca de perros que usan los ingleses para la cacería. Pero, ¿qué pasó con estas aves? Unas tenían el pico largo, otras tenían el pico largo y curvo, otras tenían el pico cortito, otras tenían un pico fuerte. Y entonces Darwin pensó que eran parientes entre sí y que el pico les ayudaba a alimentarse de cosas diferentes, el tamaño les ayudaba a vivir en lugares diferentes. Donde vive un organismo, de lo que se alimenta, el espacio donde vive, las costumbres que tiene,
los hábitos y todo eso se conocen como hábitat o nicho. Nicho es el espacio donde el organismo desarrolla todas esas actividades. El hábitat es donde está viviendo, ya con otras características. Entonces, Darwin dice que este comía nueces, este podía comer insectos, este comía de néctar de las flores, este comía insectitos abajo de la corteza de los árboles y no se peleaban entre sí. Era lo mismo que decía Wallace, pero con otras especies, con otros animales, y él sí tenía fósiles. A partir de este libro del origen de las especies, Darwin da a conocer su teoría, que se llama la teoría de la selección natural, donde la naturaleza le pone trabas a los organismos. Bueno, no le pone trabas, le hace cambios. Un cambio es, de repente hay una inundación, los organismos que no saben nadar se mueren, de repente hace mucho calor, los organismos que no aguantan el calor se desmayan y se mueren, y así muchas cosas que va pasando en el ambiente y la naturaleza los va matando y los va filtrando. Solo los que sobreviven pueden tener hijitos y los hijitos guardan las características de los padres. De eso se trata la teoría de la selección natural. Wallace, con el paso del tiempo, se vuelve amigo de Darwin y ahora, ya con los años, se le llama la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace. De eso se trata el tema de evolución. Todos los organismos cambian porque se someten a estrés en el ambiente. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Puede ser el hombre, el animal, la planta más fuerte de todas, pero si no sobrevive un cambio de temperatura, o no sobrevive un cambio de humedad, o no sobrevive una caída, no le sirvió de nada ser el más fuerte. A lo mejor era el más hábil para ciertas cosas, para encontrar comida, el más hábil para echarse a correr y que no lo alcanzara un león, un depredador, el más hábil para poder sobrevivir, para poder aguantar todo lo que está alrededor en la naturaleza. De eso se trata esto.